recuerdo dejaré. Un ganchito llevaré del pino como era verde. Salvador del mundo entero, después del otro no hay. Cuba el traidor criminal que lo vendió por dinero. Para tomarlo prisionero le salieron a buscar. Y el perverso embajador, lo acusó siendo inocente. Y estando humilladamente lo trataban con rigor, siendo el mismo Salvador, él todo lo soportó. Cuando ya se le probó, le fue negando el perdón. Canta el gallo su pasión y San Pedro lo negó. Saludo de corazón todas estas nobles visitas. Los amables periodistas que son de televisión. Después de varias ruedas de canto y antes de las 12 de la noche, los cantores y las visitas se reúnen ante la imagen de la Virgen para rezar el rosario. Solo entonces, cuando ya se ha cumplido con los rezos, se puede pasar a la mesa. El dueño de casa ha invitado con gasto, bastante debe haber sido el gasto, a juzgar por la cena. De entrada, pollo con diferentes ensaladas, luego consomé y de tercero, codornices con arroz. Y mientras están en la mesa, conversamos con el dueño de casa. Ahí nos contó por qué decidió celebrar la novena. Resulta que un día, yo allá como se trata de hallar con huesitos, así, caballos en los campos en el fondo, entonces ya allá al ministro que tenía el patrón, don Raúl, le daba a él para que sembraran los administradores su pedazo también, ¿eh? Igual que, por ejemplo, que los inquilinos. Entonces yo le hacía el trabajo a los administradores, yo me ponía de mayor a mí. Y un día andaba medio enfermo yo, medio jodido, como agripado, así salía a la pega, a la paralla para disponer el trabajo. Entonces me vengo para la casa, saltando unas aguas así, y en la noche ya vamos comiendo algo y me voy a la cama acostando. Cuando desperto, señorita, esperaba puro el morirme. ¿Qué es lo que le pasó? Me vino una cosa como un ahogamiento al corazón, ¿no? Y una desesperación que esperaba puro el morirme. Y vengo entonces yo, ya lo último que me quedaba, que ya no clamándole a mi Dios, y ahí, y tengo la Virgen del Carmen yo a la cabecera. Y vengo, la tomo en la brazo. Que me amparara en ese hora de momento. Que me amparara en ese hora de momento, que para el día de ella yo les buscaría unos cantores para cantarle los niños. Y esa es la promesa que tengo con el Santito, que ella está presente. ¿Y no sale caro? No, no sale caro si nos falta Dios. Nunca salgo a buscarlo, yo con el bolsillo no me la arreglo. Yo me voy arreglando anticipado.
aquí cocinan a mí unas hienas que tengo. Y la hija mía, que la hija mía anoche casi se amaneció. ¿Y usted dónde aprendió el canto a lo divino? Yo lo aprendí con mi abuelo. Con mi abuelo lo aprendí, él me enseñaba, me decía, el abuelo catalán. Se llama Cipriano Catalán, mi abuelo. ¿Y usted compone? No, oiga, yo no compongo nada, pero así una cosita poco, por ejemplo, para entrar a cantarle a la Virgen, sí. Eso sí. Sí, un salud. Ese sí que lo compongo. Porque es que falta catiforía en mi cabeza, no. ¿Pero sabe leer y escribir? Yo no, sé algo nomás, firmar mi nombre y sé algo un poquito. ¿Y cómo se acuerda de los versos entonces? Es que de los versos siempre tengo un hijo, a ese por ahí él me los dice, la hija, sí. Así viven en el campo chileno las costumbres antiguas, una verdadera revelación para quien llega de afuera. ¿Cómo se imagina usted el cielo? Bueno, un paraíso donde hay paz, alegría. Pienso que si nos comportamos bien recibimos nuestro premio aquí en la tierra. O sea, eso no va conmigo. Bueno, el cielo lo hacemos nosotros mismos, ¿no? Vamos a gozar lo que hemos hecho algún bien alguna vez. Y procediendo bien, creo yo que uno se hace esa imaginación de ganarse el cielo. Un mundo lleno de paz. Y amor. En el cielo, hasta por ahí nomás. Cristo es el cielo, Cristo es todo. Y Cristo es el único camino para el Padre. Es fácil imaginar una vida eterna feliz. Al menos pensamos que la mayoría de la gente se puede imaginar algún estado en el cual le gustaría vivir eternamente. Sin embargo, es mucho más difícil imaginarse una condena eterna. ¿Usted cree en el infierno? ¿Cómo se lo imagina? Mira, relativamente no. ¿Por qué algo ilógico? Yo pienso que sí. Todos los que hacemos maldad debemos ir a parar allá. Una profundidad inmensa de fuego. Yo creo que en el infierno estamos viviendo, ¿no? Que es lo que encontramos aquí en la tierra cuando no hay una voluntad natural del hombre. Algo feo, terrible. Yo no creo en el infierno. Porque nosotros tenemos el infierno en nuestro corazón. Se me imagina una oscuridad profunda, hermético todo, un sufrimiento espiritual, eso. ¿Qué contestó usted? Veamos cuántos santiaguinos se plantean el infierno y el demonio como realidades. Si bien casi todos creen en Dios y más de 2/3 creen en otra vida, solo el 43% de los santiaguinos cree en el infierno y en el demonio solo un 40%. ¿Cómo están en esto los católicos? Veamos. Todos creen en Dios y creen en la vida después de la muerte un 70%. Sin embargo, creen en el infierno el 43% y en el demonio el 37%. O sea, que muchos de los que creen en la vida después de la muerte no aceptan el infierno como una posibilidad real. Al parecer, para la mayoría de los católicos prima la parte favorable de la religión, un Dios misericordioso que no nos va a condenar. El demonio solo es realidad para una minoría. Así que de lo que sabemos hasta aquí podíamos desprender que lo que hace que una persona se diga católica es más que nada el haber sido bautizado, el haber sido educado como católico y el creer en Dios, y no tanto el creer en las enseñanzas de la Iglesia en cuanto a condenarse o salvarse en la otra vida. De esto vamos a seguir hablando con nuestros invitados, pero ahora pasemos de inmediato a nuestros temas del mundo. Temas del mundo, con Mónica Crasa. Egipto es el único país sobre la Tierra que tiene las mismas fronteras desde hace 7000 años. Es el país de las pirámides, cuya construcción se considera la más extraordinaria de la Tierra. Es un país tan único que el historiador Heródoto dijo de él: el que no conoce Egipto no ha visto el mundo. Egipto es un país árabe, es una parte integral del mundo árabe por muchos factores que ustedes sabían, el mundo lo sabía. Es un país también africano, asiático, muy importante por una parte de nuestro territorio muy cariño por es Sinai. Es también por nuestra costa muy larga,
un país mediterráneo. Por eso es en el centro del mundo. Es la croazón del mundo, el centro del mundo. Por eso estuve la cuna de civilización, hace 7.000 años. La historia de Egipto comenzó cuando los pueblos de Europa vivían todavía en la prehistoria. Situado en una encrucijada natural entre Asia, el Mediterráneo y el Mar Rojo, Egipto es un desierto escasamente montañoso, donde la vida se concentra en el amplio valle aluvial del Nilo que nace 5.000 kilómetros más al sur. Egipto moderna confronta muchos problemas internos ahora. Problema de población, problema de infraestructura, problema de vivienda, muchos problemas por la población, según nosotros ahora 45 millones. Nuestros recursos puede satisfacer a ustedes, pero perdimos mucho en 5 guerras antes, desde 48. Tenemos todas las responsabilidades. Perdimos más de 100.000 jóvenes en esta guerra. En esas guerras perdimos más de 100.000 millones de dólares en preparación de guerra que no vale nada en el desarrollo. Por eso es nuestra emoción, nuestra intención, nuestro esfuerzo es para hacer la paz duradera. Pero no significa que llegar a una paz injusta o no justa. Así como en su aspecto geográfico, Egipto se encuentra en otra encrucijada. Después de casi 2 años del asesinato de Anwar Sadat, el nuevo hombre a la cabeza, el presidente Hosni Mubarak, se enfrenta con graves problemas internos y decisiones que debe tomar en su política exterior. Mubarak debe resolver el problema del crecimiento acelerado de grupos religiosos islámicos que amenazan la seguridad interna. Por otro lado, Egipto permanece aislado diplomáticamente del mundo árabe. Ahora hay 2 problemas en lugar de un problema. Pero el problema de el problema del Medio Oriente, como yo le digo a ustedes, es el problema palestino. Debe hacer una selección donde el derecho inalienable de los palestinos de hacer un Estado propio por ellos debe respetar. Sin eso no puede llegar a una paz duradera y justa. Junto de esta debe buscar una solución pacífica e eficaz por la cuestión libanesa, por la cuestión palestina también. Es nuestra opinión. Por eso siempre, digamos, nuestra opinión publicado en varias ocasiones que Camp David, el acuerdo de Camp David, es una etapa primera por el acuerdo final. El acuerdo final cuando los palestinos tienen los derechos. Si el acuerdo de Camp David corresponde a una primera etapa de paz, ¿cuál sería la segunda, a su juicio? Si Israel quiere vivir en paz. Israel es una realidad en el Medio Oriente ahora. Si él vive en realidad, debe dar derechos también a los que tienen derecho de vivir. Eso significa que los palestinos tienen también el derecho de vivir en su territorio, en su tierra natal, en su tierra que se llama Palestino. Es la más importante para llegar a una paz duradera estable. Los palestinos, encabezados por el líder de la Organización para la Liberación Palestina, Yasser Arafat, piensan que Egipto tiene un importante rol que jugar en la resolución del llamado problema palestino, y se piensa
que si Egipto juega su papel en forma efectiva, esto también llevaría a Egipto a situarse nuevamente en el mundo árabe. ¿Cuál es la posición de Egipto frente a sus vecinos africanos, por ejemplo, con Libia? Libia es un mala ejemplo de un país vecino, pero no los pueblos libios. Por los pueblos libios, yo lo digo francamente, es la más cercana de egipcio, cuando en el idioma mismo. Hace algún tiempo, el expresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, en un viaje a Alejandría, Egipto, dijo: se dice que Egipto pertenece al mundo árabe, y yo digo que el mundo árabe pertenece a Egipto, tal como le pertenece la civilización contemporánea. Gracias a Egipto llegamos a la luna, porque no se puede llegar sin empezar. A seguir, María Inés Allende conversa con el ministro del Trabajo, don Hugo Gálvez. Estamos presentando Temas. Ya vimos la importancia que tiene la moral y que se ha ido desprendiendo de los resultados de nuestra encuesta. Ahora queremos hablar de las cosas que consideramos inmorales. Nosotros salimos a la calle y les planteamos a la gente una serie de posibilidades de cosas que habitualmente se consideran inmorales. Les preguntamos qué consideran más inmoral: manejar bajo el efecto del alcohol, beber en exceso, fumar marihuana o el aborto. Veamos qué contestaron. ¿Cuál es? ¿Puedo más la pregunta? ¿Qué es para usted más inmoral? Bueno, yo creo que bajo mi punto de vista todas las cosas son inmorales, pero yo creo que la más inmoral es el aborto. ¿Por qué? Por el hecho de matar a una persona, que hay tantas cosas como eliminarla para no traerla al mundo, y el hecho de matarla. El aborto, lógico. El aborto, yo creo. Yo pienso que todo es malo. Yo creo que todas son perjudiciales para el hombre, la humanidad. ¿Me puede repetir? ¿Qué considera más inmoral? ¿Conducir bajo los efectos del alcohol, beber en exceso, fumar marihuana o el aborto? La marihuana. Bueno, el alcohol diría yo, ¿eh? Esas son las opiniones que recogimos en la calle, al azar. A nuestros encuestados nosotros añadimos otras cosas en una lista de las cosas que normalmente se cuestionan desde el punto de vista moral. Veamos cuáles son las cosas que los santiaguinos consideran más inmorales. Los santiaguinos dieron la más alta marca de inmoralidad a manejar bajo los efectos del alcohol. Muy inmoral, dijo el 85%. Consumir marihuana es también muy inmoral para el 84% de los santiaguinos. Estas son las dos cosas que los santiaguinos consideran las más inmorales. El consumo de alcohol fue calificado como muy inmoral por el 76%, el aborto por el 75% y la homosexualidad por el 73%. Estas son las tres cosas que consideran muy inmorales alrededor de 3/4 partes de la población. Estos resultados nos parecen sorprendentes. Como usted sabe, nuestra encuesta tiene un pequeño margen de error. Sin embargo, aquí se ve una tendencia clara. En los 3 primeros lugares de las cosas más inmorales para los santiaguinos está conducir bajo el efecto del alcohol, fumar marihuana y beber en exceso. 3 cosas respecto de las cuales habitualmente se había pensado que el grupo incita a la persona a hacerlo y de alguna manera pesa en que la persona comience a beber o fume marihuana. Sin embargo, son los comportamientos más censurados socialmente. Y en esto puede haber algo de los medios. Los medios han dedicado campañas a mostrar la inmoralidad o la inconveniencia de estos 3 comportamientos. Sin embargo, parecemos haber sido menos efectivos respecto de otros comportamientos, que puede argumentarse que son igual o más inmorales. Esto nos da que pensar. Y ahora pasemos de inmediato a nuestra entrevista nacional. Temas para conversar con María Inés Allende. En esta mañana estamos acompañados por el señor ministro del Trabajo, don Hugo Gálvez Gajardo, quien hace solamente una semana asumió esta importante cartera. Don Hugo, ¿qué lo llevó a aceptar este cargo de ministro del Trabajo en este momento en que se está viviendo en el país? Creer que es posible contribuir a los propósitos del gobierno de buscar
puntos de conciliación entre trabajadores, empresarios y el Estado. Don Hugo, ¿cuál cree usted que es la función principal que va a deber desempeñar, y va a poder hacerlo o no, este gabinete nuevo que está encabezado por don Sergio Onofre Jarpa? Está impulsando las reformas constitucionales que se refieren principalmente al área política, al área económica y al área social. Don Hugo, ¿de qué manera el éxito de su gestión como ministro del Trabajo depende del logro o no logro de la reactivación económica del país? Es una parte muy importante. La reactivación económica va a llevar tranquilidad tanto a los trabajadores como a las empresas. Y por consiguiente, eso va a significar que en el país van a existir mejores condiciones de paz social y también de progreso para todos. Don Hugo, esta semana el presidente de la República anunció un plan destinado a crear nuevas fuentes de empleo. ¿De qué manera esto beneficia concretamente a los empresarios y a los trabajadores? Bueno, a los trabajadores en cuanto les da fuentes productivas de trabajo. Ya se supera la etapa que correspondía a una especie de subsidio como ha sido el PEM, el POG, y se entra a que los trabajadores asumen labores productivas con remuneraciones acordes con el trabajo que están realizando, con cotizaciones previsionales y con acceso a los servicios de salud. Ahora, este traspaso del PEM y del POG a trabajos más productivos y permanentes, ¿se va a ir haciendo, está definido el plazo en forma paulatina, entiendo? Sí, se va a hacer en términos graduales. La puesta en marcha de obras públicas, de construcción, de forestación que favorece al sector agrícola, de fomento de actividades en la minería, todo este conjunto de las áreas principales de la producción del país va a representar una movilización de gran parte de la mano de obra del país y también de muchas de las empresas en todos estos sectores. Señor ministro, de alguna manera el PEM y el POG eran alguna manera de subsidio en que el Estado controlaba, ¿no es cierto?, la cantidad de dinero que se le entregaba al trabajador. Al ser traspasado esto paulatinamente al sector productivo, ¿de qué manera el Ministerio del Trabajo va a controlar que las remuneraciones que reciban estos trabajadores sean las que están fijadas en la legislación vigente? Lo va a controlar a través de los servicios de inspección que tiene a través de todo el país, en los términos en que lo ha estado haciendo hasta la fecha y con la misma intensidad que lo ha estado haciendo respecto de las empresas que funcionan normalmente. Se hacen controles selectivos y se hacen también controles por sectores. Don Hugo, usted al asumir como ministro del Trabajo declaró que su política en el ministerio iba a ser de puertas abiertas, fomentando especialmente el diálogo con empresarios y con trabajadores. Yo sé que usted lleva recién una semana en el cargo, pero de todas maneras, ¿cómo ve usted el ambiente? Es decir, ¿cómo le ha resultado esta política de puertas abiertas en estos primeros 5 días a cargo de la cartera de trabajo? La considero que ha tenido una muy buena acogida. Han llegado tanto representantes de trabajadores, de empresarios, y cuando se me ha preguntado que a quiénes voy a recibir, si a los dirigentes que apoyan al gobierno o a los dirigentes que son disidentes, yo les he señalado en forma muy clara que yo estoy recibiendo a dirigentes laborales, sin segundos adjetivos. Don Hugo, en este momento en el Ministerio del Trabajo se están clasificando las sugerencias que los distintos sectores, tanto sindicales, gremiales y también empresariales, han hecho llegar para la posible modificación o mejoramiento de la legislación laboral que está vigente. ¿Usted ya ha tenido tiempo de ver de qué se tratan mayoritariamente estas peticiones que hacen los sectores? Sí, están todas íntegramente clasificadas. Son más de 400 indicaciones formuladas
por directivas que representan alrededor de 2.000, 2.500 dirigentes sindicales en una forma realmente muy amplia y que se refiere a casi todas las materias de la legislación. Así has tenido una acogida mucho más grande de la que se pensó inicialmente. Y entonces eso ha dificultado el trabajo de ordenarlas, clasificarlas por las distintas materias. Hay algunos empresarios que, sin embargo, dicen que no consideran positivo el hecho de que no se hayan fijado los límites que eran incambiables, digamos, sino que no iban a estar sujetos a modificación, y esto de alguna manera los ha hecho estar un poco a la espera de lo que va a pasar con la legislación laboral. Incluso en algunos casos, algunos manifiestan que esto los ha hecho retener la posibilidad de contratar nuevas personas mientras no sepan hacia dónde va a ir eso. ¿Qué opina usted sobre esta situación? Yo creo que es normal que en todos los periodos y en todos los gobiernos se estudie un perfeccionamiento de la legislación. O sea, la legislación que se ha aprobado se puede advertir a través de su aplicación que puede haber tenido omisiones, defectos, fallas, y lo natural es corregirlas. De tal manera que qué intranquilidad les va a poder producir a ellos cuando ellos van a estar también representados y van a plantear sus puntos de vista. Ahora va a ser el Estado, el gobierno, a través de todas sus instancias, el que las va a analizar, las va a ponderar. De tal manera que va a actuar en términos ecuánimes, razonables y justos. Aquí no se trata de borrar de una plumada todo lo que se ha hecho, ni tampoco se trata de hacer alteraciones que vayan a representar un cambio tan trascendental que cambiemos, como quien dice, de un sistema de legislación que se inspira en la empresa privada, en el respeto de los derechos de las personas, sean estos trabajadores o empresarios, que vamos a otro sistema en que sea absolutamente diferente. Ahora, pero digamos, el derecho colectivo de los trabajadores o el plan laboral se basa fundamentalmente en dos cosas: en la libre sindicalización de las personas y, por otra parte, en la negociación colectiva al interior de la empresa. Eso sería, digamos, lo que la sustenta fundamentalmente. ¿Eso va a permanecer igual o también podría eventualmente cambiarse? No, la libre participación de los trabajadores en las organizaciones sindicales, o lo que se llama la libertad sindical, ha sido reconocida en todas las legislaciones y se mantiene. Corresponde a un principio ya de recomendación no solo nacional, sino que de orden internacional, que lo acogen y lo aceptan tanto trabajadores como empresarios. Ahora, con respecto a la negociación colectiva por empresa, personalmente pienso que es la forma en que se puede plantear en términos realistas la negociación colectiva, porque es en la empresa donde se van a existir los problemas, y son muy diferentes los problemas o las situaciones de una empresa u otra. Son muy diferentes las actividades, de tal suerte que, por ejemplo, aquí las actividades de televisión son absolutamente diferentes de las actividades de una fábrica o de una productora de aceros. Entonces, los problemas humanos son distintos, los problemas técnicos son distintos, los problemas de financiamiento también son distintos. Por lo mismo, creemos nosotros que la forma más positiva de enfocarlo es en el nivel de cada empresa y apreciando sus condiciones económicas y su capacidad para resolver las aspiraciones que le plantean sus trabajadores. Otro de los aspectos que ha suscitado mayor discusión desde el momento en que fue aprobada toda esta legislación que está vigente es lo que se refiere a la huelga. ¿Qué planteamiento tiene usted frente a esto? Que la huelga es un derecho de los trabajadores y, como todos los derechos, es un derecho que no se puede ejercer ilimitadamente, sino que tiene que estar reglamentado en cuanto a las oportunidades, a las causales, a los métodos, al procedimiento. No una huelga abierta y absoluta. Eso tampoco puede existir en ningún país civilizado, porque se puede transformar en un arma que, en vez de ayudar a la solución de los problemas económicos, destruya a las empresas y prive a los trabajadores de la fuente de trabajo que les representa su actividad.
Porque en un conflicto social o laboral no solo son parte los trabajadores y los empresarios, también hay una parte muy importante que no está presente, que es toda la comunidad que recibe los bienes o los servicios que tiene una empresa determinada. Y entonces el Estado, como representante de la colectividad o de la comunidad y que busca el bien común de todos los ciudadanos, tiene que proteger también ese bien común y no puede solamente estar presenciando que ambas partes estén destruyendo una actividad que representa servicios, que representa bienes para toda la colectividad. Don Hugo, usted hace 20 años atrás ocupó este mismo cargo. ¿Qué similitudes y qué diferencia ha encontrado en él al llegar ahora hace pocos días? Los problemas son básicamente muy similares. Los problemas que se plantean tanto por trabajadores como por empresarios, diría yo que mantienen el esquema central en términos muy semejantes. Bueno, de diferente, comenzando en local, en un local absolutamente diferente y también diría con una nueva legislación, tanto en materia laboral como en materia previsional. Se han producido cambios muy fundamentales y algunos de ellos de gran trascendencia que siempre se consideraron casi imposibles de obtener por la vía de un parlamento. Lamentablemente, estas normas de orden económico o social, por la repercusión que tienen, porque se pudieran prestar en algunos casos para la demagogia o en otros casos para plantearlos en términos muy restrictivos, era muy difícil enfocarlos con un criterio de orden nacional, con una visión prescindiendo en cierto sentido de los intereses de ambos cuando está de por medio del interés de todo el país. Señor ministro, usted ha visto que nosotros en nuestro programa hemos hablado mucho de nuestras creencias. Entonces, antes de despedirlo, yo quería preguntarle a cuáles de ellas usted le asigna mayor valor, es decir, ¿en qué cree el ministro del Trabajo? Las creencias de orden religioso, básicamente, y también las tradiciones de nuestro país, dado que soy una persona que tengo una gran afición por la historia en general y especialmente por la historia de mi país y sobre todo de un pueblo muy importante que yo quiero mucho, que es San Bernardo. Yo le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta mañana de domingo, que nos haya dedicado parte de su tiempo en esta primera semana como ministro del Trabajo. Gracias a usted. Por mi parte, me despido de ustedes hasta la próxima semana, en que estaremos nuevamente juntos en otros temas para conversar. Buenos días. Hasta ahora hemos estado hablando de los aspectos que más de 2/3 partes de los santiaguinos consideran muy inmorales. Sin embargo, hay puntos en que prima la visión contraria. Hicimos estas preguntas. ¿Qué opina usted de las relaciones prematrimoniales? Bueno, que son necesarias. Depende de la manera de ser de cada cual. Pienso que es lo mismo, que todo depende de la pareja. Sí que existe amor de todas maneras. Es lo más normal hoy en día. Se conoce con anticipación. No estoy de acuerdo. Yo pienso desde un punto de vista más o menos religioso. No deben ser. Yo soy bien liberal, ¿ah? Piensan que la mujer debe llegar al altar, no sé, soy media retrógrada, pero me quedo con eso. Cada uno tiene su opinión sobre ella. ¿Qué opina usted acerca de la convivencia prematrimonial? Bueno, opino que es buena. Porque es una experiencia que sirve. Estoy de acuerdo, que se debe convivir primero. Negativo totalmente. Sí, es como prueba. Es un poco peligroso. Yo creo que ahora se da mucho. Eso es para personas más liberales. ¿Qué opina usted del uso de los anticonceptivos? Que son formidables. Si están ambos de acuerdo, está todo bien. Que son necesarios para planificar la familia. Absurdo para mí, pues yo los uso, está bien. Yo soy partidaria de los métodos naturales. No me gusta lo extraño a mi cuerpo. Yo lo uso. Porque es terrible un embarazo no deseado, señorita. ¿Qué le podría decir yo? Yo no los uso. Para mí es una opinión negativa porque yo no la uso nunca. Difícil pregunta. Ayuda cualquier cantidad al control de la natalidad, ahora que hay una explosión demográfica tremenda. Eso fue lo que nos dijeron en la calle. ¿Qué opina usted?
Vamos a ver cuántos santiaguinos están de su lado. Las relaciones prematrimoniales no son algo inmoral, opinó de los santiaguinos el 46%. Convivir sin casarse no es inmoral, dijo el 53%. El uso de anticonceptivos no es inmoral, dijo el 59%. En estas tres cosas, el grueso de los santiaguinos se pronunció por la opción no es inmoral. ¿Cómo influye ser hombre o mujer en estas opiniones? Las relaciones prematrimoniales no son inmorales, dice de los hombres el 55%, de las mujeres el 39%. Ellas son más liberales en este caso. Perdón, ellos son más liberales, los hombres. El uso de anticonceptivos no es inmoral, dice el 55% de los hombres, y de las mujeres el 62%. Ellas son más liberales en este caso, y la razón es obvia, nos parece. Ellas tienen más que perder. Aquí parece haber una confirmación clara de que efectivamente hay un cambio de las costumbres, al menos en lo que decimos. No sabemos cuánto afecta en estas opiniones el hecho de pensar que una cosa ya es de una determinada manera, pensar que ya se han superado ciertos tabúes y que lo que está de moda es pensar así. No podemos medir eso, pero sí sabemos, por lo que ha ido surgiendo de nuestra encuesta y por las opiniones que hemos encontrado en la calle, que hay un cambio en las costumbres. Y esto nos da que pensar. Pero ahora vamos de inmediato a nuestra próxima sección. Tema libre, con Lucía Dalbuquerque. Parece increíble que hombres y mujeres sanos, activos y inteligentes lleven una vida austera, pobre y a veces solitaria. Es que para ellos es mucho más importante estar cerca de Dios que gozar de las cosas que les ofrece el mundo. Intentando entender un poco los valores que mueven las vidas de estos hombres y mujeres, estuvimos en el monasterio de Nuestra Señora de la Dehesa, donde viven 20 monjes trapenses dedicados a orar y trabajar la tierra. También fuimos a la casa madre de las hijas de San José, donde hay 18 monjitas dedicadas a alabar a Dios y atender niños en situación irregular. Esto fue lo que vimos. Enclavado entre los cerros y con la cordillera de fondo viven los trapenses, entre los cuales hay 10 norteamericanos, 8 chilenos y 2 venezolanos. Al llegar al monasterio, el visitante se deslumbra con el lugar. Y es que para estos monjes es muy importante levantar sus edificaciones en un espacio bonito. Así lo explicó el padre Ricardo Gans, prior del monasterio. Nosotros siempre tratamos de buscar un lugar de belleza, algo que levanta por los alrededores, levanta el corazón de uno para ayudar a uno a rezar y pensar en Dios. Siempre es algo que es parte de nuestra vida, de la belleza. El día lo dividen entre el trabajo en el campo y el del monasterio. Cada monje tiene sus propias tareas. Así, por ejemplo, el padre Jorge es el encargado del ganado, el hermano Raúl del taller y el hermano Pepe del lavado de la ropa. Eso sí, en todas las horas del día está presente la oración que se hace en forma privada y también en comunidad. La oración es básicamente una orientación profunda de la vida de uno hacia el Señor, en todo lo que uno hace, en el trabajo, en la oración propiamente hablando, o comiendo, durmiendo, lo que uno hace. Una forma importante de orientarse hacia Dios es a través de la vida en comunidad. Una comunidad que abarca todo, desde la oración, pasando por el trabajo, hasta el uso de bienes que para nosotros pueden resultar tan privados como la ropa. La manera más fácil de crecer en este amor de Dios, amor fraternal, es vivir en comunidad. Y esta comunidad significa negarse mucho de uno mismo para poder vivir valores del otro, para vivir algo en común. Tiene algo que ver con el sentido de la vida matrimonial también, de crecer en amor. Este crecer en amor se desarrolla en comunidad de la familia, igual con nosotros. Y aunque los monjes no condenan las cosas materiales, consideran que para llevar a cabo su misión es necesario renunciar a muchas de ellas.
muchas cosas materiales son obstáculos para buscar este bien espiritual, el bien más humano, que es más profundo en el ser humano, que realmente es conocer profundamente a Dios, conocer profundamente a uno mismo, a su hermano o hermana en el mundo, y amar, estar unidos profundamente con Dios y unidos profundamente con la humanidad. Y muchas veces las cosas materiales son como murallas, que son obstáculos de esta unión. Son cosas que fomentan egoísmo en vez de amor y caridad, y fomentan separación en vez de unión. De una forma distinta pero persiguiendo los mismos objetivos, las hijas de San José también viven para Dios. Por amor a Dios, y vi tantos niños miserables que necesitaban ayuda y compasión, y quise dedicar mi vida a ellos. Me encantaba las cosas religiosas, ir a la iglesia, cantar y rezar, todo lo que fuera religión. Quería ser religiosa para servir a los pobres. ¿Es una vida sacrificada? Sí, como toda vida, pero uno como se ha entregado voluntariamente y por amor a Cristo, se le hace liviano. Para el que está en el mundo, como dicen ellas, quizás no parezca tan llevadera. Se levantan a las 6 de la mañana, a las 7 es el primer oficio religioso, hay otro en la tarde, hay misa y rosario diarios. Aparte de eso, están los trabajos del convento y la atención de los niños. Hay misiones más gratas, eso sí, y que se realizan para las fiestas y en los ratos libres. Por ejemplo, la hermana Ana María es la encargada de tocar el órgano en las ceremonias religiosas y en las reuniones leer los chistes. ¿Cuál es el problema del piano? Verá usted, creo que ese instrumento es sumamente antiguo. ¿Por qué? Porque el marfil del teclado está todo amarillento por los años. Condorito lo mira, lo examina. No se preocupe por eso, señora. Lo que pasa es que el elefante fumaba mucho. Hay otras tareas difíciles como la de la madre Noemí, encargada de buscar postulantes para entrar a la congregación, o la de la madre Agustina, superiora de la Casa de Santiago. Ella tiene que ver con las platas y por lo tanto ingeniárselas para hacerla cundir. Y la madre Amelia, a pesar de sus 90 años, sigue encargada de la capilla. Y ayudo en la enfermería de la comunidad. Me habían dejado sin oficio y yo pedí. No puedo, tengo un carácter demasiado activo a pesar de mis años. Y es que estos hombres y mujeres que eligieron la vida religiosa casi nunca se cansan. Para ellos las cosas del cuerpo cuentan poco, en cambio las del espíritu tienen un lugar muy importante en sus vidas. A seguir, Mercedes Tucci comenta el tema de hoy con destacados profesionales. Estamos presentando temas. Temas de hoy con Mercedes Tucci. Y ya llegamos al momento en que analizamos nuestro tema de hoy. Hoy hemos estado hablando de la moralidad, de lo que son nuestros valores, de lo que encontramos moral e inmoral. Usted ha visto cuáles son los resultados de las encuestas y ya tenemos aquí a nuestros invitados. Ellos son el médico Juan Pablo Illanes, del Departamento de Obstetricia de la Universidad de Chile, la cantante Andrea Tesa y el padre Fernando Caradima, que trabaja en la parroquia del Sagrado Corazón del Bosque. Andrea, cuando nosotros en una encuesta anterior preguntamos a los santiaguinos si les hubiera gustado vivir en tiempo de sus abuelos, si creían que se vivía mejor antes, un 52% dijo que sí, que creían que se vivía mejor antes. Y una de las razones que ellos citaron fue que pensaban que antes había más control, más moral, más principios, especialmente entre la juventud. ¿Tú crees que hay algo que lamentar en ese sentido, que algo se ha perdido? Yo no sé, yo creo que pertenezco al 48% que dijo que no. Porque yo estoy agradecida de vivir en esta época, aunque sea una época más o menos movida, donde las cosas pasan muy rápido, pero creo que el hecho de que antes haya habido más control significaba que se hacían muchas cosas escondidas
que había menos diálogo con los padres, porque uno muchas veces no se atrevía a contarle, porque los padres antes uno los miraba muy hacia arriba, más que de frente. Entonces pienso que ahora el diálogo que existe entre padre e hijo es mayor. No sé si en todos los casos, por lo menos yo te hablo de mi caso, hay un diálogo total de un 100% con mis padres, aunque estén separados. Juan Pablo, si vamos a lo sexual, que se usa habitualmente como barómetro para medir la moralidad de las sociedades, en tu experiencia, ¿la juventud de hoy ve el sexo de una forma diametralmente distinta de cómo lo veían sus padres? No sé si diametralmente distinta, pero evidentemente que existe una mayor liberalidad de la que yo creo que existía en los tiempos de nuestros padres. Yo concuerdo con la Andrea, es que hay un problema de información aquí, que hay muchas cosas que a lo mejor se han hecho siempre se ha vivido igual, y recién ahora las estamos sabiendo. No sé bien por qué se habrá producido este último cambio, pero sería más un cambio de información que un cambio real. En todo caso, se habla ahora con mucho más soltura de estas cosas, y eso tal vez lleva a un ciclo de mayor soltura también en las acciones, digamos. Padre, cuando vimos la reacción del público en nuestra encuesta y vimos que las mayorías decían que no eran inmoral, cosas habitualmente condenadas hasta hace un tiempo, como las relaciones prematrimoniales o la convivencia sin matrimonio, y en menor escala los anticonceptivos, no sabemos hasta qué punto influye un factor de moda. ¿Usted cree que la moda influye en la forma de mirar lo que es moral o inmoral? Puede influir un poco, pero es trastocar los valores. La moral es siempre la misma, no puede cambiar. Como 2 más 2 eran 4 en el siglo I y en el siglo 60, ¿no es cierto? La moral es una. Ahora, evidentemente que no participo y no concuerdo para nada con la encuesta de lo que propicia las relaciones prematrimoniales y otras cosas que se han dicho, porque son inmorales, abiertamente inmorales. Van contra la ley natural y contra el derecho positivo. Ahora, las causas pueden haber muchas, pero la moral es una, no puede haber 2 morales, ¿no es cierto? El matrimonio tiene un objetivo, ¿no es cierto? Es juntarse la pareja para siempre. No puede haber un ensayo de una cosa que es tan grande como es el amor, ¿no es cierto? Y además esto está cerrado y sellado por un sacramento. Nuestro Señor Jesucristo elevó a la dignidad de sacramento lo que antes era ya por derecho natural la indisolubilidad. Ahora, evidente que si no se hace oración y no se cree en la gracia de Dios, evidente que se producen estos excesos. Pero las relaciones prenaturales, evidentemente, la Iglesia las condena absolutamente, y la ley natural las debe condenar, porque son inmorales. Se puede pensar también que la moral más real es la que se practica libremente, y en ese sentido podría ser favorable una sociedad con menos tabúes. Mire, habría que hacer una distinción de lo que se entiende por libertad. El hombre es libre, evidentemente, pero hay que hacer buen uso de la libertad. Yo, por ejemplo, si me pone una luz roja, ¿no es cierto?, a mí me dice mi libertad que no la debo pasar, pero si yo la paso, hago un acto libre, pero mal uso de esta libertad, por eso la paso. Lo mismo acá, haciendo un mal uso de la libertad que tenemos, que es el don más precioso que Dios nos ha regalado, hacemos mal uso de ella y rompemos esta frontera y se cometen estos excesos, pero no porque sea bueno, porque se hace un mal uso de la libertad. ¿Qué opinas tú, Andrea? Yo siempre acostumbro a aplicar mi caso, no puedo opinar por todo el mundo. Creo que yo he tenido la suerte de que mis padres me pasaron una cajita que decía, aquí está tu libertad, pero tú tienes que administrarla. Entonces, el saber que yo disponía de mi libertad, que yo no siempre tenía que explicar dónde yo estaba y por qué y con quién. Entonces, eso me da a mí la capacidad de decidir y de repente, sabiendo que yo me podía quedar más tarde, por ejemplo, en algún lugar, yo sabía que yo no podía abusar de esta libertad que se me estaba dando. Entonces, yo creo que depende tanto del diálogo que haya en la familia, ¿no? Los valores que te inculcan tus padres. Es importante en el desarrollo de la persona, para que la persona sepa cuándo decir que no y cuándo decir que sí, porque bueno, el diablito y el angelito están siempre peleando y gracias a Dios yo siempre pude, o sea, nunca abusé de las libertades que se me dieron. Uno diría que esto tiene 2 componentes y que tenemos solamente una parte con saber lo que la gente piensa que es aceptable o que no es aceptable, o lo que la gente piensa que está de moda o no, ¿verdad? Pero la otra parte sería saber hasta qué punto
se asume con responsabilidad real estas libertades por parte quizá de la gente más joven. ¿Qué piensas tú respecto de eso, Juan Pablo? ¿Cuál es tu experiencia? Yo diría que efectivamente ha habido un cambio. Y este no es realmente profundo, diría yo. No hay una asunción responsable, como estás preguntando tú, de lo que significa esta nueva liberalidad sexual. Yo tengo la impresión que la mayor parte de las, especialmente las mujeres jóvenes, que son las que a mí me toca conocer profesionalmente, digamos, tienen una conducta que ellas mismas no la aceptan completamente, no se la reconocen completamente, no actúan en forma totalmente convencidas. Digamos, como que estuviera en la acción ha habido un cambio, pero no es un cambio que se predique, que se defienda, que se justifique, sino que es un poco como a pesar de ellas. En ese sentido, el cambio, yo diría, no ha sido un cambio tan profundo. Padre, ¿usted cree que influye en esto las oportunidades que tienen hoy los jóvenes? ¿Es distinto a las posibilidades de libertad, de costumbres que tienen hoy los jóvenes? Claro, yo creo que eso influye, pero yo iría un poquito más profundo. A veces hay un desconocimiento de la consecuencia de todos estos desórdenes, que es el pecado original, ¿no es cierto? Que todos hemos nacido con él, excepto la Virgen Santísima. El pecado original influye en nuestra alma un influjo. Bueno, a ese influjo del desorden, usted es un niño chico que nadie le ha enseñado a que sea envidioso y lo es rabioso y es rabioso. ¿Y quién le ha enseñado? Está en la naturaleza del chico. Bueno, en las tendencias sexuales también. Dios las hizo ordenadas, pero se produjo un desorden, ¿no es cierto? Pero a la vez, y esto hablándolo con fe, ¿no es cierto?, vino Cristo a la tierra, ¿no es cierto? Por eso fue el Redentor que nos redimió, y esto viene muy a propósito ahora que estamos en el año santo de la redención. Entonces está la gracia de Dios. Es evidente que sin la gracia de Dios, llámese los sacramentos, la recepción de la Eucaristía, la oración, es evidentemente que se debilita el joven o la pareja y se producen equivocaciones en los caminos. Ahora, con respecto a la libertad, que antes lo decías muy bien tú, yo creo que es importante también formar la conciencia del joven, porque existe la conciencia relajada, existe la conciencia escrupulosa, existe la conciencia recta, entonces, y existe la conciencia escrupulosa. Evidentemente que la conciencia, para poder obrar, debe ser recta, y para que una conciencia sea recta debe estar formada. Bueno, en el fondo estamos dando lo que es moral o lo que es inmoral. ¿Qué dirías tú, Andrea, que es lo moral? Bueno, es difícil tu pregunta y me trae un poco recuerdo de mi profesor de filosofía, que me decía que hay palabras indefinibles, como, por ejemplo, palabra justicia. ¿Qué dices? Tú tienes que decir qué es lo que es justo, qué es lo que es moral. Es también muy difícil. Nosotros descubrimos que es más fácil preguntar qué es lo que es inmoralidad. Sí. Eso fue lo que preguntamos en la calle y yo quiero mostrarles lo que contestaron. ¿Qué entiende usted por inmoralidad? Bueno, es algo que atenta contra las buenas costumbres. El hecho de que una persona actúe contra sus principios básicos morales. Es todo aquello que va contra los principios de una persona normal. Algo sucio, inmoral. O sea, ¿cómo le explicará? Me pilló bastante nerviosa en realidad. Es una falta de los principios básicos del hombre. Inmoralidad. Faltarse el respeto de un hombre hacia una mujer. Estafar es inmoral. Faltar a la moral. Cualquier cosa. Atropello a la humanidad. Hola. Están todos inmorales ahora, sobre todo la juventud. Falta el respeto. El falta de respeto a las personas. Es lo que estamos haciendo todos, un poco cada día. Parece ser que lo moral es precisamente algo que no puede explicarse sin usar la palabra moral. De acuerdo a la visión de ustedes de moralidad, ¿es coherente, es lógico considerar que lo más inmoral de todo es, por ejemplo, manejar bajo el efecto del alcohol? Entre las cosas que planteamos en nuestra encuesta. Yo creo, bueno, eso es una de las cosas que atentan, por supuesto, contra la moral. Pero yo creo que lo inmoral es todo lo que atenta contra la integridad del ser humano, ya sea su integridad física, psíquica como física. ¿Te fijas? O sea, el alcohol es algo que destruye al ser humano. El aborto es algo que destruye a un ser humano. Es bien interesante las diferencias que hay en las respuestas de la gente, sí, tanto en la calle como en la otra. Pero se consideró el alcoholismo, hablando en términos muy globales, como más inmoral que otras cosas que a nosotros nos parecen como mucho más graves, digamos. Ahora, yo tengo la impresión que la gente, al responder esto, ha pensado si existen circunstancias
más complejas, eximentes, digamos, que pudieran justificar en determinados casos una conducta. Me da la impresión que manejar estando completamente borracho, uno se puede imaginar en qué circunstancias eso sería comprensible. Pero en cambio, otras de las conductas que se preguntan, puede que haya algunos casos que uno ha conocido a veces, en fin, que podrían ser justificables, entonces ya la gente es un poco más reacia a definir. Una de las cosas que sorprende en nuestra encuesta es que el aborto, que es habitualmente condenado, es una cosa que sale cuarto en el orden de prioridades de lo que la gente considera inmoral. Antes está manejar bajo el efecto del alcohol, el consumo de marihuana, el consumo excesivo de alcohol y recién entonces el aborto. ¿A qué atribuyen ustedes esto? Me cuesta entenderlo, ¿eh? Me cuesta pensar que esté en cuarto lugar. Porque todos los otros casos son destrucción, implican destrucción de ser humano con criterio formado, o sea, una persona que decide que va a fumar marihuana, una persona que decide que va a tirarse a andar en auto con trago. En cambio, el aborto es la destrucción de un ser humano que, digamos, no está, aún no había nacido. Y pienso que eso debería ir en primer lugar. ¿Tú crees, Juan Pablo, que esto tiene relación con el uso de métodos anticonceptivos que son abortivos y en ese sentido la gente se ha familiarizado un poco más con esa idea? Es posible, pero yo tengo la impresión que esta es una respuesta genuina, esto es lo que la gente cree. De hecho, la proporción de abortos que se practica es una cosa impresionante, que a uno lo deja realmente helado. Pero en todos los hospitales llegan mujeres que se han practicado un aborto. Tal vez ellas, no sé bajo qué circunstancias pueden haber estado, que encuentran que existen circunstancias en las cuales podrían justificarlo. Es la única manera, digamos, de que uno pueda explicarse esta respuesta. Hay gente que frente a este problema adopta conductas contra sí misma a veces. El suicidio de la mujer joven, uno siempre tiene que pensar que puede haber habido un embarazo no deseado como causa. Eso es una cosa real también. O sea, es un hecho que en algunas circunstancias se vuelve gigantesco para la mujer que no es capaz de dominarlo y actúa con locura, digamos. Y probablemente muchas de ellas, cuando les preguntan si lo consideran inmoral, han respondido que no tan inmoral, digamos. Es la única explicación que queda. Donde yo encuentro más grave, más que la gente que lo hace, que a veces con una ignorancia, partiendo de la base que está mal hecho, desde el punto de vista de la iglesia y personal. El problema muy grave es el concepto de que nosotros, los formadores, tenemos claro de que el aborto es un crimen. Porque ahí está el problema. Los médicos, los sacerdotes, ven ustedes, es el problema, porque gracias a Dios no tenemos esa ignorancia que a veces tiene esta gente. Entonces, el problema es saber dónde es más inmoral es cuando hay legislaciones del aborto, donde hay gente que piensa, donde hay gente que tiene cabeza, gente inteligente, que se han atrevido a hacer leyes del aborto. Es lo más inmoral que se pueda. La Madre Teresa de Calcuta, a esto del aborto, le preguntaron aquí en Chile cuando estuvo, y dijo, un país, el más inmoral de un país, dijo, y lo más malo que puede existir en un país, aunque tenga toda la cultura del mundo, es la que tiene como ley el aborto. Porque eso sí que es pobreza y que es miseria. Ahora, ¿qué atribuyen ustedes el hecho que el consumo excesivo, o el consumo solamente de marihuana esté tan alto? Yo creo que el mismo hecho que la marihuana sea una droga prohibida, digamos, hace que la gente que utiliza la marihuana no sea la gente precisamente la más sana y respetuosa de las leyes. Entonces hay como una selección previa. Si bien la droga puede no ser tan dañina, el tipo de gente que la usa acostumbra a ser un sector muy especial de la población, digamos. Ahora, incluso hay algunos estudios que van un poco más allá y que dicen que la marihuana tendría algunos efectos antipsicóticos, digamos, contra la locura. A los locos les hace bien, digamos. Ese tipo que es un poquito loco puede fumar mucha marihuana, pero era un poquito loco de antes, digamos. Entonces, da una impresión general sobre la droga que es absolutamente condenable, digamos, que va más allá de lo que tal vez técnicamente se podría afirmar que son los efectos de la droga. O sea que si miramos entre la gente que fuma marihuana, probablemente encontremos más psicóticos que en otros grupos. Claro, vamos a encontrar mucha de la peor gente, no quiero decir exclusivamente, mucha de la peor gente va a estar fumando marihuana. ¿Y eso no crees tú, doctor, que sea porque hay ausencia de valores mejores, valores positivos? Entonces, como un escapismo, ¿no es cierto?, se producen
Tú como médico lo verás, tú como artista también lo verás en tu medio, yo lo veo como sacerdote, que a veces se producen estas caídas por evasión, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuántas veces el alcoholismo o el caso de la marihuana? O sea, lo sorprendente es que la gente considerara más inmoral esto que el aborto. Claro. Entre los católicos, una proporción muy alta parece no profesar muchas de las enseñanzas de la Iglesia. Por ejemplo, cerca de un tercio de los católicos no creen en otra vida. Hay una proporción muy alta que no cree en el infierno y una proporción aún más alta que no cree en el demonio. ¿A qué atribuye usted esta respuesta? Mire, humildemente le digo que algo no conocido, ¿no es cierto?, no es apetecido. Entonces, evidentemente que si yo no conozco, nunca he visto un televisor blanco y negro o a color, no lo voy a apetecer, porque nunca se me ocurre que esto exista, entonces no puedo quererlo. Evidentemente que mucho de esta juventud o de estas personas que han hecho encuestas no conocen el don maravilloso que es Dios, su Redentor, su gracia. Es evidente, entonces el hombre está hecho para Dios, porque el hombre tiene un alma, no sé, un alma inmortal, y prueba de ello que está redimida por Dios. Entonces estas cosas, evidentemente que mucha gente no las conoce, no es que las niegue por maldad, es por una ignorancia, que todos tenemos mucha ignorancia. Entonces, la existencia de la otra vida, evidentemente que para nosotros es un dogma de fe, lo pronunció Cristo personalmente, la Iglesia lo ha declarado, por algo existe santo, seguramente el nombre tuyo, el nombre tuyo, el nombre de todos los que estamos aquí son nombres de grandes hombres y mujeres que hubo en el mundo. Y por rara coincidencia son santos canonizados de la Iglesia Católica y que están en el cielo, porque no se le puede rendir a un santo donde está en el cielo. O sea, existe la otra vida, pero esto es una ignorancia que existe en el mundo, religiosa. Juan Pablo, ¿por qué piensas tú que los católicos parecen ser como menos estrictos en cumplir lo que supuestamente creen que las demás religiones, según nuestra encuesta? Bueno, yo tengo la impresión que las religiones ampliamente mayoritarias, como son los católicos en Chile, tienen una serie de personas, digamos, que han seguido la corriente o que están ahí por inercia, en tanto que las religiones minoritarias, como son los católicos en otras partes del mundo, digamos, o como son aquí algunas otras religiones, ha sido más bien por decisión personal o una decisión tal vez de los padres muy reciente, digamos, de una generación, que hace que la gente actúe en forma más convencida. Es una hipótesis, digamos. Es una gracia de Dios también, y eso inmerecía a lo mejor para nosotros, y por lo menos para mí, tener el don maravilloso de haber nacido en una familia cristiana, ¿no es cierto?, en un país cristiano, y que Dios nos dé el don de la fe, pues, que es un don de Dios, que eso hay que agradecérselo todos los días al Señor, que la fe no se compra, Dios la adquirió, ¿no es cierto?, nos regaló, es un don gratuito. ¿Cómo lo ves tú, Andrea? Yo soy un caso muy especial para varias. Mi padre, la familia de mi padre es de religión católica. La familia de mi madre no, de ninguna religión en especial. Por lo tanto, nos dieron a mi hermano y a mí, yo tengo un hermano menor, la posibilidad de nosotros, al pasar nuestros años, nuestra vida, decidir nuestra religión. Yo no soy bautizada, ni tengo primera comunión, o sea, soy morita, como se llama. Entonces yo, bueno, tengo una forma muy especial de pensar también. Yo rezo, yo pido, pero yo agradezco. Muchas veces me he sentido en una posición desesperada, donde siento que me faltan fuerzas para decidir, para hacer algo. Y yo he rezado, yo he pedido a Dios que me ayude, y cuando me ha ayudado me he dado cuenta. Yo he sentido la presencia de Él y yo lo he agradecido. Y te puedo contar el caso. Cuando me sentí más acompañada que nunca, fue para el Festival de Viña. Voy a mostrar un ambiente, voy a hacer un pequeño paréntesis. Para el Festival de Viña, cuando Antonio me empezó a presentar y se empezó a sentir una pifia, pero cerrada, yo me empecé a desesperar porque dije, yo no merezco esta pifia porque yo no he hecho nada malo. Yo no he dañado a nadie, no he mentido, como se decía en los diarios. Entonces me concentré mucho y de repente me di cuenta que esas pifias se transformaron en un aplauso respetuoso, que después se transformó en una antorcha. Entonces llegué a mi pieza en la noche, miraba la antorcha y decía, perdón el lenguaje, padre, dije, flaco, tú me cuidaste y tú me ayudaste. A mí me impresiona
la sencillez de Andrea. Yo creo que ella es una cristiana en voto, digamos, muy grande. No tengo el ella, carnet, a lo mejor. claro, y que Dios la quiere mucho. Y la demostración muy clara es todos los dones que ella le está agradeciendo al Creador. Su existencia, ¿no es cierto?, su calidad artística, todos esos son dones que Dios le ha regalado a ella. Por lo tanto, está demostrando que tú aceptas a un Creador, a un Dios que es Padre, que no es un... Padre, si pudiéramos reducirlo a un principio, ¿cuál diría usted que es el principio que nos permitiría juzgar cuán morales somos? Si uno le pregunta a un joven, ¿qué te dice el Señor desde la cruz? ¿Qué te dice a ti Cristo que está en la Eucaristía, donde tú lo recibiste en la primera comunión? Porque la mayoría de estos jóvenes encuestados en sus casas, la mayoría a lo mejor han recibido la primera comunión. ¿No será que nos estamos quedando con una religión pequeña, un conocimiento a los 10 años? Entonces, claro, cuando uno crece, tiene 18 o 20, le queda chico lo que aprendió. Entonces, tiene que haber una renovación de lo que hemos aprendido en el orden espiritual. Que la comunión no sea la primera comunión de niños, sino que sea la segunda, la tercera y la de 20 y la de 40 años. Como pasa en el aspecto social. Nadie se queda con lo que aprendió en preparatoria, uno se va a progresar. Entonces, en el aspecto de religión hay una ignorancia, porque no ha habido un cultivo. Por eso que si habría algo que decirle, digamos, yo diría a la gente que ocupara más los medios que dejó Jesús. Por de pronto, Jesucristo en la Eucaristía es una cosa concreta. Fíjese usted lo que significa esto, que Jesús esté para alimentar mi vida. Es una cosa muy grande. Jesús ha dicho, mi carne es comida para la vida del mundo. Entonces, un joven o una niña que reciba el cuerpo y la sangre de Cristo seguido, es evidente que se le va a abrir un campo muy extraordinariamente positivo. La juventud vibra cuando uno le habla de la Virgen. Vemos el Papa que ha ido ahora a recorrer, ha estado en Lourdes el 15. ¿Cómo son millones y millones de peregrinos que siguen a este hombre? Y él les habla del amor. ¿No serán estos valores los que faltan? Entonces, encontrando lo positivo y el bien, lo negativo cae. Muchas gracias. Yo quiero agradecerle a los tres aquí su presencia en esta mañana de domingo y sus valiosas opiniones. Y nosotros vamos de inmediato a otra sección. A seguir, más temas de interés para usted. Estamos presentando temas. ¿Usted tiene alguna superstición? No, no soy supersticiosa. Sí, es tener un diente de ajo en la cartera. No creo en esas cosas. Tenemos un chanchito en el local. Sí, a veces como cruzar los dedos. No, yo creo que las supersticiones se las hace uno misma. A veces cuando entro aquí, entro con el pie derecho, porque destino nomás. No, nada, me da lo mismo. Porque considero que es cosa absurda. No, no creo en las supersticiones. No, mi número de suerte es el 7. Cuando me río mucho se me imagina que el otro día voy a llorar. No, no creo en esas cosas. No tengo para supersticiones, únicamente creo en un Dios. Más allá de nuestras creencias y valores, hay gestos automáticos que tenemos a veces, como puede ser temerle a pasar debajo de una escalera o no embarcarse ni casarse en día 13. Usted, ¿cuál de estas cosas no hace? ¿Cuál de estas cosas usted no hace? Pasar por debajo de una escalera, abrir un paraguas dentro de una pieza, viajar un martes 13 o sentarse en una mesa con 13 personas. Abrir un paraguas dentro de la casa. Abrir un paraguas en la casa. Son puras supersticiones, creo yo. En una pieza con 13 personas. Todas las cosas no las hago. Porque todas son supersticiones ridículas. Creo que viajar un martes 13. Tengo la idea de que en realidad trae mala suerte. Por tradición, mi abuela, mis tías, mi madre fueron supersticiosas al cubo, así que ahora yo la corté de un viaje. Yo, en primer lugar, no paso por debajo de la escalera. Ni abro los paraguas dentro de la pieza tampoco. Y sentarme en una mesa... A echar mala suerte, le faltó lo del gato, ¿eh? Esas son las opiniones que nos dieron en la calle. ¿Qué contestó usted? Veamos cuántos santiaguinos evitan hacer lo mismo que usted. Evita pasar debajo de una escalera el 41%. Se cuida de no derramar la sal el 37%. Evita abrir un paraguas en una pieza el 34%. Y no se casa ni se embarca en martes 13 el 27%. Son creencias que ya resulta difícil determinar su origen, pero que por alguna razón persisten. La gente se cuida de hacer ciertas cosas, tal vez porque tenemos la sensación de que la vida es un equilibrio muy misterioso y uno teme contravenir cualquier fuerza que conecte con algo que uno no comprende.
Bueno, son solo supersticiones. Pero ahora vamos de inmediato a nuestro concurso. Temas para saber y ganar, con María Olga Fernández. Feliz domingo y muchas gracias por estar una vez más con nosotros en Temas para Saber y Ganar en nuestra penúltima edición. Pareja número 1, Andrés y Paulina, 16 puntos acumulados en 4 sesiones. ¿Y cuánto dinero? 50.000 pesos. ¿25 y? 25. Mi timota. Conozcamos a la pareja número 2. Patricio Powell. ¿Tú? Ana María Guerra. ¿Qué estudian ustedes? Periodismo en la Universidad Católica. Católica. ¿Compañeros de ellos? No, un año antes, en tercer año nosotros, en cuarto ellos. O sea, ellos saben más o menos. Ah, no sé, eso lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver en el concurso. Bueno, señor director, don Eduardo Guzmán, por favor, que comience esa nota. Pareja número 1, respuesta, la primera de este domingo. Se trata de... Las imágenes muestran guerrilleros que en Honduras se preparan para atacar Nicaragua. Son los llamados contras que reciben instrucción dentro del territorio hondureño, preparados por ex guardias de la Guardia Civil de Somoza. Correcta tu respuesta. Efectivamente, la noticia nos muestra entrenamientos que realizan guerrillas antisandinistas llamados contras en algún lugar de Honduras. Los contras planean incursiones contra Nicaragua. Son dirigidos por un ex oficial de la Guardia Nacional de los tiempos de Somoza. Primer punto de esta mañana de domingo para la pareja número 1. Vamos con la nota número 2. Pareja número 1, vamos. Se trata del Museo de Arte Precolombino de Santiago, que prepara en estos momentos una exposición sobre el arte rupestre en Chile. Correcta tu respuesta. Efectivamente, las imágenes se refieren a la muestra de arte rupestre chileno que se inauguró esta semana en el Museo de Arte Precolombino. La exposición consta de reproducciones fotográficas de las principales obras de arte prehistórico recopiladas desde Arica a Patagonia. Segundo punto de esta mañana para la pareja número 1 y vamos con la tercera nota que hay que reconocer. Aquí está la imagen. Pareja número 2. Eso corresponde al huracán Alice, que está afectando la costa sur oriental de los Estados Unidos, en el Golfo de México, en la región de Texas. Tuvo paralizada a la ciudad de Houston, la principal del estado de Texas, y amenaza con seguir hacia el interior de los Estados Unidos. Ha provocado la movilización de los efectivos de la defensa costera y, bueno, las calles están inundadas con más de 1 metro de agua. En todo caso, es un fenómeno más o menos habitual en la zona, pero nunca con las características que había tenido este. Completa y correctísima tu respuesta. Efectivamente, las imágenes corresponden al primer huracán de verano que azotó las costas de los Estados Unidos esta semana. El huracán Alicia o Alice se originó en Florida y se convirtió en una tormenta tropical con vientos de hasta 140 kilómetros por hora. Bueno, y ahora vamos a proceder a entregarles las 2 noticias para las cuales en cada uno de los casos hay 3 preguntas puntuales. Aquí está la imagen y aquí está el contenido de la primera noticia. Chile está participando actualmente en los 9º Juegos Panamericanos de Caracas en Venezuela. Pregunta número 1. Nombre al deportista chileno que ganó medalla de bronce en tiro al vuelo. Pareja número 1. El tiro al vuelo, en tercer lugar, lo ocupó el competidor de apellido Zarzar. Correcta. El nombre es Carlos Zarzar, pero de todas maneras está perfecta. Pregunta número 2. ¿Cuántos deportistas participan en esta versión de los Juegos? 5.000 atletas. Correcta. Pregunta número 3. ¿Cuántas son las disciplinas? 30 segundos. 26. Incorrecta. Erraste por muy poquito. ¿30 disciplinas? No, 25 disciplinas, no hay puntos. Vamos entonces con la noticia número 2, para las cuales también tenemos 3 preguntas. El jefe de Estado soviético, Yuri Andropov, recibió en el Kremlin a un importante dirigente sindical estadounidense.
Pregunta número 1. ¿Cómo se llama este dirigente norteamericano? Es uno de los líderes de la Asociación de Trabajadores AFL-CIO norteamericana, de apellido Wispy-Singen. Don William Wispy-Singen. Correcta tu respuesta. Pregunta número 2. ¿A qué organismo representa este líder? Pareja número 1. Organización sindical FL-CIO norteamericana. Trabajadores norteamericanos. Correcta la respuesta. Pregunta número 3 y última pregunta de este rapidísimo concurso de día domingo. ¿Cuál fue la causa de la entrevista entre Andropov y este líder sindical? Número 1. Bueno, hubo varios contenidos en la entrevista, pero el motivo por el que se reunieron es una iniciativa del gobierno soviético de acercamiento con personeros norteamericanos. Correcta la tercera y última pregunta de nuestro concurso. 7 puntos para Andrés y Paulina, lo que hacen un total de 23 puntos y la gran definición la próxima semana de ellos con los hermanos González, que han sido las 2 parejas a lo largo de estos 9 capítulos que han obtenido el más alto puntaje. 1.000.000 de gracias a la pareja número 2 por haber estado con nosotros esta mañana de domingo. Aquí voy, un viejito pascuero usted, 1.000.000 de gracias, los premios de consuelo. Y ahí están los 20.000 pesos para ustedes, lo que hacen un total de 70.000 pesos ganados hasta el día de hoy. Y la invitación a ustedes que están con nosotros y que nos han acompañado a lo largo de todo este tema para saber y ganar, a la gran definición por esos 2 pasajes a Río de Janeiro y también por unos buenísimos premios que ya no son de consuelo, sino son premios para un segundo lugar. Muchísimas gracias por haber estado este domingo con nosotros y recuerden, hasta el próximo domingo, si Dios quiere. La señora Sonia Tapia quiere opinar sobre nuestro programa anterior. Dice que le llamó la atención el reportaje que hicimos sobre el alcoholismo. Aunque es un tema conocido, asegura, quiero felicitarlos por la manera como ustedes lo trataron. A través de las experiencias personales, pudimos conocer seres humanos que luchan para rehabilitarse y que nosotros, por desconocimiento, los condenamos. También de Santiago, escribe María Angélica Solar para opinar sobre el smog. Es urgente, señala, que los habitantes de Santiago tomemos de una vez por todas conciencia de que el smog podrá acabar con nuestra salud si no lo combatimos. El estrés, el tema de nuestro programa anterior, hizo a don Roberto Herrera escribir una carta para recalcar que los santiaguinos están afectos a este mal por las tensiones que ejerce en su población toda gran ciudad. El señor Agustín Sepúlveda nos escribe para preguntarnos si las encuestas que usamos en cada uno de nuestros programas son originales y para saber quién las hace. Las nuestras las realiza para temas un equipo de especialistas. No tenemos conocimiento que se hayan hecho anteriormente para este tipo de programas. Carmen Martínez y Miriam Soto de Santiago nos escriben para felicitarnos por los interesantes temas que tocamos semana a semana. Nos dicen que son muy pocas las oportunidades que ellas tienen para dar a conocer su trabajo, que a la vez es muy bonito, pero también muchas personas lo ven como poca cosa. Para ellas, dicen, su trabajo es un orgullo. Ellas son empleadas de casa particular y se sintieron muy interesadas cuando tocamos su tema. Hay distintas formas de interpretar los cambios que indudablemente se han producido en la forma de vida y en las costumbres. ¿Qué opina usted? ¿Por qué cree usted que han cambiado las costumbres? Es lógico, de los pueblos la evolución, así que va cambiando las personas también. La gente ahora ya está más culta que antes, hay más educación por la evolución del mundo, digo yo. Las costumbres. Porque todo cambia. Bueno, yo creo que toda la gente, cada cual tiene su costumbre. Bueno, la evolución del tiempo. Por eso mismo cambian las costumbres. Lo que varía en el mundo, se encuentro yo. El mundo entero ha cambiado tanto que es sorprendente. Porque el mundo tiene que cambiar nada más. Mi jefe que contesta por mí. ¿Ha cambiado qué? Las costumbres. ¿Por qué cree usted que hoy en día han cambiado las costumbres? Ay. Porque todo cambia en la vida. Porque hay una mayor libertad con respecto a la enseñanza de los hijos. Bueno, la evolución del mundo.
Se puede pensar que el hecho de que hayan cambiado las costumbres reflejan una mayor tolerancia y comprensión o que reflejan una decadencia moral. La diferencia entre las dos formas de ver es que la primera ve los cambios como algo positivo y la segunda los ve con un matiz negativo. ¿Qué piensa usted? Veamos cuántos santiaguinos piensan como usted. Los cambios reflejan una mayor comprensión y tolerancia, dice el 53% de los santiaguinos. Relajamiento y decadencia moral, dice el 46%. Y un 1% no sabe cómo interpretarlo. Al parecer, una ligera mayoría ve con buenos ojos los cambios en las costumbres, si bien desde el punto de vista de nuestra encuesta, esta diferencia no es significativa. Los cambios se deben a una mayor comprensión y tolerancia, dicen de los católicos, el 54%. De otras religiones, piensa lo mismo el 25%. Entre los que no pertenecen a ninguna religión, el 67% opina así. Entre los católicos y los sin religión, son mayoría los que piensan que los cambios en las costumbres no son síntoma de decadencia. Los de otras religiones sí que lo piensan en amplia mayoría. Veamos cómo influye la edad. Entre los de 35 años o menos, un 61% dice que hoy hay una mayor comprensión y tolerancia. Entre los de 36 años y más, la proporción que piensa lo mismo es menor. Solo el 40% dice que es síntoma de mayor comprensión. En este último grupo predominan los que atribuyen los cambios a una decadencia moral. Decadencia, mayor comprensión y tolerancia son dos formas distintas de mirar los cambios y nosotros le vamos a dejar a usted la última palabra. Temas. Este es nuestro programa 9 y hemos recorrido juntos 9 domingos analizando distintos aspectos de cómo somos los chilenos. Partimos preguntándonos cómo nos veíamos y hemos hablado de nuestra actitud frente al éxito, de nuestra relación con el pasado, de cómo elegimos pareja, de cómo somos en materia de educación, de nuestro empleo del tiempo libre, de las cosas que nos producen tensión, en fin, de una serie de aspectos diferentes en los cuales hemos contado con su compañía. El próximo domingo queremos concluir. Queremos ver si podemos sacar las conclusiones y llegar, si comenzamos preguntándonos cómo nos veíamos, llegar a alguna conclusión sobre cómo somos. Para eso lo esperamos el próximo domingo, como siempre en Temas.